Estamos en contacto con el doctor César Lerena, uno de los mayores especialistas en pesca y el Atlántico Sur. César, muy buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bueno, hemos tenido un logro de volver a comunicarnos con alguien que sabe tanto sobre esta materia, ¿no? Gracias, Mario. Pero estuvimos medio ocupados en un tema que estoy trabajando fuerte y entonces se me complicaba bastante. Bien, bueno, pero hoy tenemos la felicidad de poder conversar. César, mi primer pregunta tiene que ver con tus observaciones sobre la política del gobierno nacional en materia de Malvinas, lógicamente todo lo que eso comprende, que son las Georgias, Sandwich del sur, su proyección antártica, el mar argentino. Algún oyente, cuando supo que vos ibas a estar, mandó algún mensaje, incluso que se habían reunido con autoridades oficiales y las autoridades oficiales se habían reunido con Carmona, mirá. Sí. Y dice que no quieren involucrarse en nada que sea físico, ni industria naval, ni pesca, ni navegación, ni estación de vigilancia, en fin, como que es retórica y nada más. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la primera síntesis es, justamente hoy acabo de hacer un tweet sobre eso a propósito de un artículo que saca La Nación hoy, que refiere que los isleños, los británicos isleños en Malvinas van a festejar la liberación, el día de la liberación el 14 de junio, ¿no? Sí. De los 40 años, 40 años de la liberación. Y resulta que la Argentina no conmemora la recuperación de Malvinas del 2 de abril. Así que no entiendo cómo se va a liberar si no hubo recuperación previa. Claro. Y eso es toda una definición, porque hay que dividir lo que fue un acto irresponsable, sin los medios, con una falta de oportunidad total, con una especulación política de por medio del proceso militar encabezado por Galtieri y otros almirantes, de la gesta heroica de los que perdieron la vida y dieron muestras sobradas de un esfuerzo por recuperar ese espacio territorial argentino, ¿no? Claro. Entonces, esa es la primera cosa gruesa. Realmente el proceso de desmalvinización sigue presente, porque sí, consideramos veteranos de guerra a determinadas personas, no se sabe bien de qué, porque lo cierto, y yo lo trato de comparar de alguna manera con el Día de la Soberanía Nacional, que fue la famosa vuelta de obligado. Uh-huh. La vuelta de obligado fue un combate de un día donde perdemos, porque la realidad es que los ingleses y los franceses pasan, uh-huh. Mueren 250 argentinos, 400 heridos en un día, y Rosas era el que indicó ese combate, ¿no? Sí, entonces es de suponer que los antirrosistas, este país se ha dividido desde la época de la colonia, ¿no? Uh-huh. Y no deberían conmemorar esa gesta heroica de esa gente que perdió la vida y trató de frenar el avance inglés y francés. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces realmente no se sabe bien qué 40 años se van a conmemorar. Los ingleses la tienen claro. Van a conmemorar la recuperación el 14 de junio de 2022. Nosotros no queremos hablar de recuperación de Malvinas. Bueno, ese es el primer problema. A partir de ahí viene toda la política, que sin casi solución de continuidad, aunque los británicos, los isleños refieren que durante la etapa del kirchnerismo hubo una mayor presión sobre los intereses de las islas, cuestión que en alguna medida es cierta, porque se suspendieron las investigaciones conjuntas que se hacían, pero no mucho más en realidad, porque uh-huh. la política ha sido prácticamente de
de cooperación unilateral, yo lo llamaría cesión, porque las negociaciones entre dos empresas, dos países, supone un acuerdo de ventaja mutua, no de Claro. ventaja para un solo sector, como ha ocurrido. Este gobierno también ha empezado a conmemorar, digamos, la cooperación que llevó adelante la NUCE. Efectivamente, durante el gobierno de la NUCE se llevaron correo, gas, vuelos, totalmente en forma unilateral y a favor de los isleños para que se consoliden. Después de todo este tiempo, firmados los acuerdos de Madrid en el año 89-90 y el pacto de Forador y Duncan en el año 2016, todavía siguen vigentes esos dos elementos, que son sustanciales, porque el acuerdo de Madrid le ha permitido a los isleños británicos sostenerse todos estos años, económicamente hablando, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios británicos. El John Barton, que era el director ilegal de pesca en Malvinas, dijo que si no hubiese sido por la pesca, ellos no podrían haber subsistido en las islas. Y es así porque el 75% de los recursos de Malvinas provienen de la pesca. Ahora, con el precio del dólar, todo hace suponer que va a reflorecer, digamos, la cuestión petrolera en Malvinas, y realmente si la pesca y el petróleo siguen así, es muy probable que la situación nuestra respecto a Malvinas sea muy complicada. Claro. Sí, sí, evidentemente nosotros venimos bastante mal en esta reivindicación histórica. Y ayer, por ejemplo, escuchaba al Tata Joffre, que escribió un libro sobre Malvinas, Sí. Decir que se trató solamente del salvataje del proceso militar, es decir, que la dictadura en ese momento estaba realmente en estado de descomposición, la situación inflacionaria era muy grande, descontrolada, la situación social era angustiosa, la situación política era incontrolable, en fin, se movía la sociedad, había luchas, la CGT se empezaba a mover, y que ahora eso siendo cierto, porque creo que es cierto, también es cierto que fue un acto de soberanía. Sí, una cosa no quiere, eso trato de separar bien, ¿no? Correcto. Todo eso que acabas de decir es absolutamente así, y coincido con lo que puede haber dicho Tata al respecto. Fue un acto político destinado a tratar de resolver la situación del proceso, pero fuera de eso hubo oficiales, suboficiales y soldados, y inclusive también pesqueros, que tuvieron un protagonismo cumpliendo lo que cualquier argentino debiera hacer frente, y lo que indica la Constitución Nacional, ¿no? Frente a la invasión, el armado de la ciudadanía, enfrentar esa situación. Bueno, que el origen de eso sea de carácter espurio y demás, hemos hablado, no quita que después, ya en el enfrentamiento mismo, esa gente cumplió un rol importantísimo en forma heroica. Algunos, 649 argentinos perdieron la vida, otros tantos quedaron con lesiones graves, psicológicas, físicas, sus familiares perdieron esos argentinos, y eso requiere un reconocimiento nacional. Claro. Por eso lo trato de comparar, si se quiere, con la vuelta de obligado, ¿no? Donde en definitiva el final es la derrota. También San Martín tuvo derrotas previas a Maipú. Claro, cancha rayada. Y claro, y nadie le cuestiona a San Martín haber perdido. Entonces, una cosa es la dirigencia militar y de la Armada, irresponsable, y otra cosa es el combatiente, ¿no? El que pone el pecho y va al frente en esta situación. Pero, sí, claro, digamos, esos fueron los hechos del 2 de abril, y se supone que lo que se va a conmemorar es
es eso. Ahora el gobierno no deja claro esto, habla de los 40 años y no se sabe qué. Los ingleses la tienen clara. Ellos liberaron Malvinas el 14 de julio, o sea que estaba ocupada. Ahora, bueno, vos sabés que acá en este programa nosotros tuvimos al capitán de fragata Jorge Sanz, donde él ha hecho una investigación, no sé si lo conoces, ha hecho una investigación muy profunda, sí, donde dice que en realidad Galtieri en particular, pero en general el gobierno, fue inducido a tomar Malvinas justamente por esta dupla norteamericano-inglesa, sí. con la finalidad justamente de meterlo en una verdadera trampa, de la cual efectivamente no pudo salir porque esto derivó no solo en la derrota de Malvinas, sino también en la salida de los militares del gobierno y en la propia caída de Galtieri, ¿no? Claro. Eh, Sí, por eso, sí, es otra de las versiones, pero yo no le quiero quitar mérito a la responsabilidad, a la toma de decisión, ¿no? uh No le quiero quitar mérito en el sentido peyorativo, lo digo, ¿no? Lo que es cierto es que la gente que combatió, una vez que estuvo en la pelea, como en toda pelea habrá algunas excepciones, pero en términos generales el combatiente dio la vida por ese territorio. Ahora, una potencia extranjera, o quizás la OTAN, tiene tomado una porción del territorio argentino, que son las islas más digamos, ese 1.650.000 kilómetros cuadrados que vos siempre mencionás Sí. del mar argentino. Y cuando los funcionarios públicos se expresan, dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Es como una contradicción flagrante, porque nosotros tenemos ahí no una hipótesis, tenemos un conflicto que no es hipotético, es real. Absolutamente. ¿Por qué no Bueno, lo asume el país que tenemos bueno, un conflicto y que tenemos un enemigo? bueno, eso enlazándolo con estas personas que fueron a ver al secretario de Malvinas y según ellos refieren de que no quieren tener ninguna cuestión de orden física, que no estamos hablando de combate, ¿eh? No, no, claramente. Estamos hablando de otras medidas que no tienen nada que ver con el diálogo que se tendrá que seguir y que no tienen nada que ver con los apoyos que se tendrán que seguir sosteniendo, sino con medidas destinadas precisamente a colocar en el peor escenario al que se supone nuestro enemigo. Ahora, es parte de la desmalvinización, yo esto se lo he dicho al secretario Carmona, Uh-huh. de que no se hable del territorio ocupado, se habla de Malvinas, y en realidad el territorio ocupado es de 1.639.900 kilómetros cuadrados, 1.639.900 kilómetros cuadrados, para que nos demos una idea, eso representa el 50% de la zona económica exclusiva argentina y representa prácticamente el 80% del territorio continental argentino. Claro. Y yo no he escuchado nunca a un funcionario que refiera a esto. O sea, están escondiendo, y lo esconden, como bien acabas de decir vos, cuando dicen que no tienen hipótesis de conflicto, esconden que tenemos un territorio amplísimo ocupado, y ni siquiera refieren tampoco a que del total de la plataforma continental argentina, más allá de, no quiero hacer muy complejo esto, pero más allá de las 200 millas, hay un reclamo, una reivindicación argentina de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y las Naciones Unidas, organismo que ha demostrado ahora también una ineficacia y un interés muy claro Uh-huh. en estos últimos acontecimientos, pero los ha demostrado reiteradamente, no recomendó, la Comisión Técnica no recomendó 1.400.000 kilómetros cuadrados porque dice que están en disputa con el Reino Unido. Entonces tenemos 1.600.000 y pico de kilómetros cuadrados ocupados, invadidos por el Reino Unido. Tenemos 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental en disputa con el Reino Unido. Tenemos una disputa, obviamente, en la Antártida, 1.000.000 de kilómetros cuadrados que se superponen en la reivindicación argentina respecto a los reclamos del Reino Unido. Tenemos una posición estratégica del Reino Unido porque es el espacio ocupado es en la zona sur del Atlántico Sur, acceso al Pacífico por un lado, al Índico por el otro y a la Antártida.
Y además de eso, tenemos todavía vigente, y eso también es notable, 100.000 kilómetros cuadrados de explotación offshore entre las Malvinas y el continente, otorgado por licitación durante el gobierno de Macri. Este gobierno no ha modificado eso, donde hay varias empresas británicas adjudicadas en violación a la ley, a la conocida ley Solanas, que es la ley que impide a aquellas empresas británicas que hayan tenido que ver con Malvinas tener explotaciones dentro del continente nacional, en la ley 26.659. Entonces, ahora, si el gobierno, por lo que dice esta gente, no tiene ningún interés en tener una cuestión de tipo físico, y la pesca es una de ellas. La pesca significa una extracción anual de 250.000 toneladas de pescados argentinos. Qué bárbaro. Esas 250.000 toneladas, depende del tipo de especie, pueden ser 650 millones de dólares a 1.000 millones de dólares por año que extraen. Y bueno, es larguísimo el tema, pero ahí tenemos, entre otros, pescando, chinos, taiwaneses. Los chinos en este momento no están en alta mar, no están dentro del área Malvinas, pero tenemos coreanos, taiwaneses con bandera británica y con bandera española. Los españoles se están armando sociedades mixtas con los isleños y están entrando sin pagar aranceles a la Unión Europea, mientras que la Argentina, sus productos pagan aranceles al ingresar a Europa. Qué bárbaro. Ahora, ahora estamos viviendo una guerra, que es la invasión de Rusia a Ucrania. No es tema de análisis, pero uno se pregunta, ¿una nación puede vivir desarmada? ¿Puede vivir sin fuerzas armadas? Porque lo ideal sería, lógicamente, que se impusiera el derecho internacional y de esa manera se resolvieran todos los pleitos. Pero uno observa que el derecho de la fuerza, que es el derecho de las bestias, es con el que imponen sus pretensiones las grandes potencias. ¿Puede estar un país como el nuestro absolutamente desarmado, inerme, indefenso absolutamente frente a las pretensiones extranjeras? No, es una barbaridad. Realmente la Argentina es de los países que más bajo presupuesto tiene para sus Fuerzas Armadas. Y bueno, la prueba, en cierta medida, sin entrar en el tema de fondo, que sería medio largo, la ha demostrado el propio Putin, cuando dice, bueno, yo guarda que meto la bomba, ¿eh? Entonces, eso, las Fuerzas Armadas tienen que ser disuasivas. Y la Argentina necesita Fuerzas Armadas disuasivas porque los británicos no están instalados en Malvinas por una cuestión de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes tiene cualquiera de los pueblos del Reino Unido. Claro. De hecho, que pos la guerra de Malvinas, como son todos isleños implantados, se querían ir de Malvinas. Y ahí salió, creo que el peor error diplomático de los británicos, les otorgaron la ciudadanía británica, con lo cual invalidaron todas sus pretensiones coloniales. Claro. ¿No? De que tenían una colonia, etcétera, etcétera. O sea que realmente los que están ahí son británicos, no son kelpers, malvinenses o lo que fuese. Entonces, la realidad es que ese espacio no está cuidado para 3.000 habitantes. Es una absurda mentira, tanto infantil, digamos. Está porque tienen un espacio estratégico y bueno, esta guerra también ha puesto de manifiesto, y esto va a hacer, entiendo, consolidar más aún la posición del Reino Unido en Malvinas, y entiendo que cada día que pase nuestras posibilidades se van a diluir porque el conflicto del Atlántico Sur se va a agravar, pero ya no el conflicto de ocupación británica, argentina, sino el conflicto estratégico, geopolítico del Reino Unido en el Atlántico Sur respecto a China, etcétera. Entonces, nuestra situación es grave, es cada día más grave, más aún cuando los funcionarios hablan de que no quieren hacer otra cosa que dialogar, diálogo que será
totalmente inconducente, porque uno no se imagina para qué se sentarían los británicos con los argentinos. No sería precisamente para ceder la soberanía argentina. Claro. Ahora, por ejemplo, Occidente emplea un conjunto de sanciones económicas, financieras, a Rusia, que lógicamente tampoco lo vamos a analizar porque muchos dicen que es un verdadero boomerang. ¿Por qué Argentina no podría establecer simétricamente a lo que están haciendo ellos sanciones justamente con capitales ingleses, que en alguna medida era la ley Solana, pero que fuera un poco más a fondo para que también tuvieran un enorme costo el hecho de mantener este enclave colonial? Bueno, perfecto, eso es Mario lo que está planteando, porque fíjate, dentro de las cuestiones que están pendientes, y este gobierno tampoco las ha derogado, es la ley de promoción y protección de las inversiones británicas en la Argentina. Entonces, esa ley fue del año 92 y sigue vigente. 92, 2002, 2012, 30 años y sigue vigente. Porque no nos olvidemos que hay importantes inversiones británicas en el continente también, ¿no? Claro. Pero, bueno, hay cosas que no se analizan y digamos, parecen marginales. La Argentina con esta guerra de Rusia-Ucrania, de arranque pierde $100 millones de exportaciones pesqueras. La Argentina no está para perder $100 millones, ¿no? No. Anuales. Entonces, obviamente que si hay una cosa que tiene que continuar haciendo, que parezca que dialogamos, que intentamos dialogar, pero la verdad es que la Argentina tiene que poner adelante políticas activas. Y no va a haber, y esto es una opinión absolutamente personal, pero puedo demostrarla, puedo demostrar lo que digo, no va a haber recuperación de Malvinas si no recuperamos el Atlántico Sur. ¿Y cómo se recupera el Atlántico Sur? Bueno, el Atlántico Sur tiene hoy una extracción anual de unas 750.000 toneladas de productos pesqueros, que son especies migratorias que migran de la zona económica exclusiva. No quiero hacer muy complejo esto, pero desde el mar argentino, vamos a llamarlo, migran al alta mar. Y lo pescan chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, más o menos los mismos que están en Malvinas y alguno más. Y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es clara al respecto. Y es notable porque, en general, la gente de Cancillería y los juristas, en fin, hablan de que la pesca en alta mar es libre. Sí, es libre, pero no puede ser ilegal. Y es ilegal desde el mismo momento que los estados, que se llaman estados de bandera o de pabellón, o sea, los barcos españoles deben ser controlados por España, cosa que no ocurre. Los barcos chinos por los chinos, los barcos, etcétera. Y no hay interés en controlar, porque todos son barcos subsidiados. Claro. Entonces la pesca es ilegal. Y segundo, los que pescan en alta mar sin acuerdo con los estados ribereños, los recursos migratorios que me he referido del mar argentino, porque un recurso migratorio ¿qué es? Es un recurso que va de una zona a la otra. Seguramente la gente lo va a entender mejor si uno habla de los pájaros. Claro. Ahí hay una especie de gaviota que va del hemisferio sur al hemisferio norte. En Estados Unidos nadie se le ocurriría matar las gaviotas que vienen del sur. Porque esa gaviota después vuelve, lo mismo que las golondrinas. Y con los pescados, son recursos migratorios, pasa lo mismo. Si van a alta mar y alguien lo pesca, lo depreda, ese pescado, o ese pez, mejor dicho, porque no está pescado, no vuelve al lugar de origen. No se produce todo el ciclo biológico, nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, este tema, la Argentina tiene que salir a ocupar el Atlántico Sur, a administrarlo, a acordar con los países que están pescando en alta mar, a poner buques en alta mar. Hay varias políticas para llevar adelante. Pero por lo que he visto, me he quedado medio asombrado con esta cuestión de que no quieren hacer ninguna cuestión de orden físico. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tengo una consulta que tiene que ver, quizás otro perfil, pero nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas, por tanto toda la gente que nace allí
en teoría también es argentina. Son argentinos. ¿Sería esto correcto? Bueno, debería ser así. La Argentina debería censar a todos los habitantes y darles el documento. Claro, sería cosa que ellos quizás no quieran. Si un argentino quiere asentarse, un argentino o miles de argentinos quisieran asentarse en Malvinas, ¿tienen la posibilidad de hacerlo o ellos no tienen posibilidad porque el gobierno ilegítimo de británico en Malvinas dice sí o no a la entrada y mucho más a la radicación, inversión en Malvinas. No admiten radicaciones argentinas. Claro. O sea, uno no puede ir a comprar un terreno. Eso demuestra aún más que no funciona como un pueblo. En ningún pueblo se le podía ocurrir que alguien fuese a comprar, no sé, 1 hectárea de tierra y no se la admitan. Y por eso que adquiere mucha magnitud. Hay muchas cosas raras que pasan en este país maravilloso. Adquiere una gran magnitud el hecho de que un miembro del Consejo Nacional de Malvinas, hoy postulado a juez internacional de la Corte por el gobierno argentino, que es Marcelo Cohen, en el año 2018 hizo esa propuesta de que siguieron manteniéndose esa determinación de aceptar o no quién se podía radicar, y a los 30 años hacer un referéndum para ver si querían seguir siendo británicos o argentinos. Bueno, lo cual quería decir que, lógicamente, el último referéndum que hubo en las islas, el 98,8% dijo quiero seguir siendo británico. Sí, claramente. Entonces, que de suponer que eso es eso, y decir que está violando la disposición transitoria de la Constitución Nacional es más o menos lo mismo. Bueno, ese señor está dentro del Consejo Nacional de Malvinas. Tremendo. Mira, que define las políticas. El tiempo se nos ha ido, pero acá un oyente plantea que la guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril o el 1 de mayo, o qué día, ¿no? Lógicamente que creo que debe tener una ironía de Miguel Pascuale. Bueno, después sigue y pregunta si considerás que esta sería la 5ª invasión inglesa. Ya nos vamos. Sí, ya no me queda más tiempo. En fin, pero evidentemente estamos con oleadas de invasiones por parte de los ingleses desde 1806, ¿verdad? Sí. Así 1833, 1806, 1807, pero esta fue la más importante, porque en Buenos Aires en 1806 eran 40 manzanas de Buenos Aires. Claro. Y hoy tienen ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados. Así es, mira vos. Bueno, César, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de charlar con nosotros, sobre todo ahora. Gracias a usted, Mario, y saludos a Daniel y un abrazo a la audiencia. Muchísimas gracias.